Y sumamos, ay, 5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y estoy profundamente emocionada con este episodio, con todo lo que viene. A ver, vamos a partir de una idea muy simple. Primero que nada, Guillermo, bienvenido a este espacio. muchas gracias, Uga. Es un honor, como siempre. Un honor. A ver, equipo, les voy a platicar de dónde surge esta idea. Como ustedes saben, el podcast va un episodio solo, un episodio acompañada. He tenido una cantidad de personalidades de verdad muy, muy, muy enriquecida, muy honrada me siento de todas las personas que han venido aquí a expresarnos diferentes temas. Creo que es muy común que yo, mientras voy tejiendo los temas, hago referencia a este otro en donde tal experto nos habló de este tema o donde nos contaron esta anécdota y tal. Y de alguna manera se va tejiendo de una forma interesante el podcast. Pero si hay un señor que yo menciono insistentemente en el podcast, es Guillermo Bárcena Mastreta, que aparte me encanta decirlo completo, ¿no? ¿No? Alias G Barmas en Instagram, ¿no? Desde la primera vez que yo vi una publicación de Guillermo, me fascinó, me voló la cabeza, me atrapó, yo diría eso, así me encantó. Y tuve el atrevimiento de escribirle, Guille me contestó bastante accesible como siempre es y feliz como de colaborar. Lo entrevisté hace 2 años en el podcast y de ahí empezó a nacer una muy bonita amistad que luego se tornó pues en una obsesión e intensidad de ambos con el tema que vamos a empezar a desarrollar hoy y muchos otros desgloses del mismo, ¿no? Entonces, mi intención de este proyecto es que a lo largo de una serie de episodios iremos descubriendo cuáles son para no ponernos muy cuadrados. Me gustaría que entendiéramos por qué es tan apasionante, por qué es tan atinado, por qué es tan útil, yo diría, es una palabra muy, muy clara, no tan útil, entender la vida desde una mirada de los asuntos que tienen que ver con inteligencia dual y todo lo que esto implica. Guillermo y yo hoy, después de muchas conversaciones, estamos dando sesiones de 3, en donde Guillermo pone esta parte teórica sobre la mesa, yo esta parte terapéutica y demás, y nos vamos enlazando de una manera, la verdad, bastante armónica. Estamos dando actualmente un taller de pareja que yo les diría que está espectacular, no porque lo demos nosotros y sea una súper buena vendedora, que sí soy, pero además está espectacular, ¿no? Y les diría que, pues es una manera, no sé, de tener una brújula, de tener un mapa. Han sido muchas conversaciones donde nos hemos incluso discutido, en donde Guillermo me dice, es que está bien fácil si ya lo ves. Y yo le digo, sí, güey, pero luego es transitarlo terapéuticamente. Ajá, pero si ya sabes para dónde vas, está mucho más fácil y no puedo más que coincidir, ¿no? El día de hoy me gustaría inaugurar esta serie de episodios platicando un poquito los dos nuestra experiencia de qué nos lleva a estudiar estos temas, cómo fue que llegamos. Creo yo que somos personas muy opuestas, muy distintas en forma de vida, bueno, desde hombre y mujer, pero regio y chilanga, pero 57 años y 35 años, ¿no? O sea, son una serie de cosas que dices, ¿cómo es que está esta pasión en común? Pues creo yo que porque el tema es hiperpotente, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, vamos a ver qué va pasando, ténganos paciencia si nos reímos y redundamos y nos vamos y tal, pero toda nuestra intención es que sea una herramienta muy útil para ustedes. Guille, cuéntame, ¿tú qué piensas de todo esto? Me encanta la idea y feliz de colaborar. Lo dijiste perfecto. El que de dos caminos tan opuestos lleguemos a algo que nos une y nos armoniza coherentemente entre los dos y le llamamos inteligencia dual, ¿no? Bueno, pues ese es el título que yo le puse, pero Ujú. también que somos simpatiquísimos entre nosotros, yo creo que eso también ayuda muchísimo, ¿no? Pero definitivamente es esta manera de, yo creo que es una herramienta tan simple y tan profunda a la vez. Es Ujú. decir, cuando entiendes lo profundo que te puedes ir con esta herramienta tan sencilla y cada vez lo pones a prueba. Y ahorita tú dijiste una palabra que para mis oídos es magia, útil. No sé si es esta parte Totalmente. Virgo, ¿no? Donde el Sí, sí, sí. servicio y la utilidad y la practicidad es divino. Entonces, Ujú. para mí podemos filosofar horas y horas y podemos ir a miles de terapias y leer miles de libros, pero si no es puesto en práctica, Totalmente. pues
es un conocimiento más. Aquí no, aquí esto es tan sencillo que es muy fácil de llevar a práctica. Y aquí sí Ujú. voy a hablar desde mi identidad de ingeniero especializado en estrategia, que te burlas tanto, en donde el ingeniero especializado en estrategia quieres ver la estrategia materializada. Entonces, Totalmente. si la estrategia es con muy poquitos elementos, es decir, es un modelo estratégico súper simple, es más, minimalísticamente Sí. simple, Súper las eficiente. probabilidades de aterrizarlo crecen exponencialmente, a Totalmente. diferencia de un sistema complejo que disminuyen considerablemente las probabilidades de materializarlo. Entonces, a mí eso es lo que a mí me atrae profundamente, que entre más lo vas conociendo, más aplicable es. Y Claro. pensarías que algo tan sencillo, y esto es algo que a mí me pasa muchísimo en mis consultas, que cuando entiendes, ¿no? Positivo y negativo, inmediatamente la primera palabra es, ah, pues sí, balance, ¿no? Es como balance y ya. No, o sea, lo vemos tan obvio alrededor de nosotros que lo descartamos. Eso Ujú. hace el cerebro La humano. mente, claro. Todo lo que es fácil y todo lo que es repetido en nuestra vida, lo hacemos para atrás y lo olvidamos, lo bueno y lo malo, ¿no? Ujú, Los traumas y los placeres que son todo el tiempo nos rodean, como la metáfora de el pescado que está rodeado de agua, pues no se ujú, da cuenta de la ujú. importancia que es el agua. Idéntico. Es algo que está tan presente, omnipresente en nuestra vida, que lo descartamos con, ah, yin yang, ¿no? O sí, masculino y femenino, jajaja, y ya. No, 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 es algo infinitamente profundo. Y la palabra infinitamente la elegí, es precisa, es infinitamente profundo. Entonces, eso es lo que tengo que decir de esto. Sí, totalmente. Creo que nos mueve mucho la utilidad a ti y a mí, porque justamente en mi camino que de acompañar terapéuticamente, es muy frecuente que me tope con pacientes que llegan a sesión y que me dicen, llevo tantos años en terapia o llevo, yo qué sé, tantos cursos, tantos libros leídos, tanto todo, y es como que, y me sigo sintiendo como atascado, ¿no? O sea, así como enclochado, como estancado, como no avanzo, no avanzo, o sea, ya lo entiendo, ya lo sé, que es esta parte que dices, ¿no? Como de, ah, claro, ya le entendí, pero uff, qué distinto es cuando ya lo incorporé, cuando así, otra vez escogida Total. milimétricamente la palabra, ¿no? Cuando ya lo pasé al cuerpo y es como lo vivo, ¿no? Yo puedo entender que la maternidad es difícil. Pero esa Claro. noche donde el bebé no duerme, donde estás valiendo madres, donde llora y no entiendes qué está pasando, donde te duele todo, donde estás ahí dices, ay, güey, la maternidad es difícil, ¿no? O sea, pero hasta que de verdad lo encarnas, O ¿no? imagínate yo puedo entender perfectamente que durante la menstruación debe ser muy retador, ¿no? Debe ser Sí. muy incómodo, lo puedo entender perfectamente. Jamás lo voy a poder incorporar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que hay una serie de cosas de las cuales podemos ir como desmenuzando, que es esto de, va a haber mucho que no vamos a entender y incorporar y vivir y demás, ¿no? Porque hay muchas partes de la experiencia humana que tal vez no nos van a tocar vivir, pero qué diferente es cuando entiendes y le das ese lugar también a esas cosas que aunque no las incorpores, entiendes que están ahí y las puedes alcanzar a percibir. Te lo voy a plantear de esta manera y creo yo que puede ser un camino interesante. Cuando yo decidí estudiar psicología, fue desde un placer por el comportamiento humano, ¿no? Era muy buena imitadora, me encantaba ver timbres de voz, formas de comportamiento y tal, me intrigaba mucho esta parte. Luego de repente me enseñan al señor Freud y digo yo, qué cosa tan maravillosa, tan compleja, tan abstracta, tan todo esto. Y me voy a estudiar psicología organizacional por una cuestión de negocio de mis papás, ¿no? O sea, como para enfocarme justamente en sí psicología, pero algo práctico. Y ahí me empieza a coquetear como toda la parte entre filosófica, clínica, más etérea, pero, ¿no? Yo soy Leo, fijo, fuego, ya me comprometí en algo, me quedo hasta agotar las opciones y me quedo mucho en la parte de empresa. Y cuando me quedo en la parte de empresa, que creo yo que ahí coincidimos mucho tú y yo en ese primer camino, lo- ¿qué te pregunta alguien que te está comprando un servicio? ¿Cómo me doy cuenta que esto va a funcionar? ¿No? O sea, ok, me estás diciendo que me vendes capacitación, ¿qué voy a ver yo diferente en mis colaboradores para que yo te la compra? ¿No? ¿Cómo es esto? Y para mí siempre era complejo el decir, a ver, van a haber indicadores muy claros a nivel comportamiento, pero a final de cuentas es subjetivo, ¿no? Y esta parte que ya me venía coqueteando, insisto, desde la parte más filosófica, desarrollo humano y demás. Y a mí algo que me parece mágico
es que justamente en el momento que yo estoy empezando, porque aparte es como, así como tus publicaciones de Instagram, mis podcasts son mucho como, ¿no? como un diario, ¿no? De expresión de neteo de Sí, donde yo estoy. totalmente. Y creo que, no sé, 2 o 3 episodios antes de entrevistarte, el episodio se llama Paradojas y Dualidades. No, no me había dado cuenta. ¿No? Cosa que me Wow. parece cagadísimo porque de repente yo estoy como ya en es que la contradicción existe, la coexistencia existe, estas nociones de dos cosas aparentemente opuestas, pero que pueden coincidir y que sí están ahí, que esto me lo da la parte filosófica, sin duda alguna no me lo da lo tangible. En esta parte filosófica ya empieza a ver este coqueteo y de repente vienes tú y me explicas este camino y Wow. me parece maravilloso, ¿no? Y creo que tu historia también va desde un lugar muy corporativo hasta de pronto empezar a encontrarte en esto, ¿no? ¿Nos puedes contar? Totalmente. Yo vengo de este camino de ingeniería, 100% enfocado y amando además el Ujú, acercamiento de la ingeniería, de las ciencias exactas, ujú, me fascina. Para mí ujú. la ciencia es, vengo de una relación tóxica con la ciencia. Codependiente. Codependencia, ándale, es la palabra correcta. De una codependencia, es esta inteligencia masculina convergente, ¿no? De esta dualidad, en donde esta inteligencia y forma de ver la vida, en donde hay una respuesta correcta, ¿no? Exacto. Esta inteligencia masculina idolatriza, ¿no? Idolatra a la ciencia y al método científico Ujú, como el camino de la verdad. ujú, Entonces, por un momento, fui un cientista, ¿no? ujú, En donde la ciencia se vuelve tu religión. Y si no me lo compruebas con ciencia, no solo no te hago caso, yo creo que hasta me burlo de ti. ujú. Hago dos, tres chistecitos despreciando tu comentario porque no se puede comprobar con ciencia, jajaja, ja, ja, ¿no? Claro. Ya de varios coscorrones de la vida, te va haciendo un poquito más humilde y te Ujú, das cuenta que no, la inteligencia le voy a llamar intuitiva, la que ujú, no es lógica, la que no es racional, la mística, la ujú, que no encaja, no se puede meter en un método científico, esa es la mamá de los pollitos. Pero ujú, eso lo aprendí después. Entonces, todo mi caminito profesional fue a través de ingeniería y después enfocado doblemente en estrategia. Entonces, siempre hago la comparación de si mi mente ya era cuadriculada, la estrategia me dio todavía más, ujú, porque es una manera de aterrizar toda esta parte precisa en métodos y sistemas aplicables y aterrizables. Y mi ujú, vida corporativa estuvo siempre alrededor de la estrategia, dirección y vicepresidencia de estrategia en mundo corporativo, y ya después brinqué al mundo de emprendedurismo y de altruismo, pero siempre con esta mentalidad de estrategia e ingeniería. Y me fui acercando a este mundo místico sin nunca quitándome estos lentes de ingeniería. Más bien fue como quitándole capas exageradas ujú, de este ego científico ujú, hasta que finalmente pude hablar el idioma místico, ¿no? Pude quitarme por momentos los lentes absolutos de inteligencia convergente y meterme hasta la médula a este mundo místico espiritual, no estructurable, no se ujú, puede estructurar. Esa es parte de la belleza, que en el momento que le pones una palabra, olvídate de estructura, en el momento que lo nombras, ya te separaste de él, pero ujú, ya cuando tienes este conocimiento, ahora sí, esta inteligencia masculina convergente, estructurada, se vuelve consciente de sus propios límites y ujú, ahí ese es un reflejo de la conciencia, que ya tiene límites, que ujú, ya sabe que su opuesto complementario es su fuente de vida. ujú. Ahora sí, mi inteligencia convergente, estructurada, científica, precisa y estratégica, se pone al servicio de la otra mente. Total. Entonces, de 10 años para acá, yo diría, por poner un rango de tiempo, ya ahora sí, mi mente científica tiene su propia estructura, sabe sus límites Ujú, y así me puedo aventar con mucha mayor seguridad. Lo que me gusta es poder navegar el mundo místico y el mundo hippie y este mundo espiritual, todas estas palabras muy abstractas, ujú, muy abstractas, que yo cuando me paraba en el mundo científico y alguien me hablaba de espíritu, alguien me hablaba de alma, alguien me hablaba de estas palabras muy abstractas,
pues que casi casi hasta me burlo. Ujú, Pero ya cuando las ves con cierta estructura, tienen una lógica precisa, ujú, igual de precisa que la ciencia. ujú, Cuando entiendes la estructura que la sostiene, ahora sí las puedes ver y puedes hablar de lo mismo. Que eso posiblemente es algo que a ti y a mí nos ha dado horas y horas de plática, ujú, es que podemos estar hablando de alma, podemos estar hablando de espíritu, podemos estar hablando de conciencia, podemos estar hablando de temas que son sumamente abstractos y ujú, sumamente difíciles de agarrar. Cuando los ves con una estructura en común, tenemos un lenguaje en común. ujú. Y cuando tenemos un lenguaje en común para algo tan difícil de poner en palabras, no, bueno, qué maravilla, porque Claro, nos podemos ir profundísimo, sabiendo que estamos hablando de lo mismo, con dos experiencias polarmente opuestas. claro. Sí, y es interesante porque yo por alguna soberbia y estúpida razón creía que yo era de ese mundo de lo tangible, de lo constatable, de los libros y tal. Yo toda la vida llevo estudiando al ser humano filosóficamente y a nivel subjetivo. O sea, como que yo no te puedo hablar, ni te entiendo un carajo, que ya nos platicarás qué onda con eso, de los protones y de los neutrones y de la atracción. O sea, a mí me empiezas a hablar en lenguaje matemático científico y haz de cuenta que digo, ay, ahorita no estoy, ahorita no, no lo puedo atender, ¿no? Así, me da hueva, se me cierra la ventanilla. O sea, a ver, No me había ni me había dado cuenta. Ah, imagínate qué poca atención me pongo. qué tan metido estoy en mi pasión de los protones y electrones. Ah. Literal, o sea, a ver, hago un esfuerzo, pero es como, o sea, cuando pienso en preguntarle a alguien así como de que, pero ¿por qué sube tanto el dólar? Y de repente me dicen, no, pues es que es un factor macroeconómico. Haz de cuenta que digo, ay, ¿para qué abre el hocico, güey? No, no, no voy a entender nada de lo que me están diciendo. O sea, es como esta parte de lo así no, pero también hay una parte de mente soberbia bien interesante desde lo intangible, en mi experiencia, ¿no? Ahorita me dejaste pensando, un maestro que fue el primero que me hizo darme cuenta que me gustaba la filosofía. Yo estaba en quinto de prepa, era un maestro como abiertamente disruptivo. Yo iba en el Sagrado Corazón, entonces era una escuela que claramente era católica, ¿no? Y cuando llegan a preguntarle así de que, Quique, ¿pasamos el examen? Él contestaba, te lo juro por Dios que sí. Y se reía como en esta parte totalmente ateo, de filósofo disruptivo y tal, ¿no? Y yo decía, ay, qué cagado, ¿no? Y me daba mucha curiosidad, ¿no? Yo platicaba mucho con él, eran como estos primeros abordajes a esta cuestión, pues mística de cierta manera, en el sentido, si estamos hablando de místico como intangible, ¿no? Pero hay una posibilidad de desde incluso las humanidades, ¿no? Y desde estas ciencias que no son ciencias, pero pues que, ¿no? Que son disciplinas que estudian lo intangible, también hay una posibilidad de soberbia muy cañona en donde dices, ¿de qué me hablas con que quieres constatar las cosas de, no sé, de astrología, que es una jalada y lo que tú quieras? Y enneagrama, pues lo mismo, ¿no? Y los 16 factores de personalidad de Cattell es lo mismo. Y yo te puedo hablar de muchos tecnicismos, pero el punto es que cuando no han estado escritos en X libros o en X seminarios o no hay una certificación y no se concreta en algo aparentemente tangible, entonces podemos también desde esta soberbia como burlarnos de esas jaladas, ¿no? Burlarnos de que te van a acomodar los chakras, no, a ver, esto es terapia y esto es muy científico. No seas mamón, güey, es igual de etéreo que lo otro, ¿no? Nada más que tiene una base pues un poquito más aplaudida, tal vez más años de fomentarlo y demás. Y yo creo que todo esto surge a final de cuentas del miedo, ¿no? De este Correcto, miedo de meternos en todo aquello que no entendemos. Y si no lo correcto. entiendo, pues creo que puede ser amenazante. Y si me amenaza, me pone en riesgo. Y si me pone en riesgo, mejor hago como que no existe. Pero creo yo que esto existe desde la persona que nos está escuchando, que sea financiera, economista, ingeniera, ¿no? La cuestión como más pragmática, científica, hasta una cuestión de ciencias políticas o de, ¿no? Otras partes como mucho más humanas. Creo que el punto está en cuando nos paramos en aquello que no entendemos y cómo va ese vaivén, ¿no? Estamos rodeados de estas frases como hoy escuchaba, ¿no? Saliendo del estudio de yoga, escuchaba querer es poder. Y entonces yo pensé, en veces, ¿no? O el interés tiene pies. A veces, ¿no? O sea, es como, me parece interesante porque el discurso que nos rodea
es profundamente masculino en este sentido. No sé, ahorita que ya ibas dando como estos probaditas, ¿no? De que si lo masculino, convergente, científico y demás, estamos rodeados de ese discurso. Y creo yo que los que nos atrevemos de alguna manera a empezar a hablar del otro discurso espiritual, místico, y que mucha gente dice eso es esoterismo y eso es pensamiento mágico y como tú lo quieras llamar, pero ese otro lado, casi siempre es cuando la vida ya nos pegó atrás de las rodillas, nos hincó y nos dijo o escuchas otra vocecita que no sea tu voz de la razón, güey, o hasta aquí llegaste, ¿no? Y hay personas que eso se los hace una enfermedad, un divorcio, que los despidan de algún lugar, de donde sea. Y creo yo que todos compartimos, y es mucho del tema de terapia, vengo a este espacio que tal vez por muchos años yo pensé que era una jalada, como la terapia, ¿no? A decir, ahora sí ya no puedo. O sea, resulta que ya no querer es poder, por más que lo intente, ¿no? Totalmente. Pero ahorita voy a jugar un poquito al abogado del diablo con lo que estás diciendo. Eh, sí, nos vamos y vemos que dentro de estos métodos no científicos hay mucha sabiduría, Ujú. pero ahora sí, con lentes de ingeniero estratega, también en el mundo místico hay unas payasadas y unas jaladas. 100%. Por ejemplo, cuando realmente yo, que soy, como te digo, autonombrado apóstol de la inteligencia dual, para mí la inteligencia dual es la que rige mi vida. Entonces, cuando entiendes profundamente esta inteligencia dual de positivo y negativo, y con esta estructura que le da forma a todo el universo, y empiezo a escuchar las payasadas, porque, o sea, y ahora sí con todo el amor y respeto que le tengo a estos temas, pero, por ejemplo, de masculino y femenino. Y empiezo a escuchar unos cuentos místicos de caballeros y doncellas hablando de lo masculino y el verdadero femenino, que no tienen una estructura por debajo, no tienen una comprensión profunda de la inteligencia dual, sí te puede llevar a unas estupideces tremendas, ¿no? Absolutas. Igual en astrología, si no entiendes la estructura matemática, que sí hay una estructura matemática en el zodiaco de opuestos complementarios que Ujú, son matemáticos, y cuando entiendes eso, ahora sí cuenta los cuentos que tengas sin que niegue esto. Pero si no tienes el conocimiento de la estructura fundamental de ujú, todo esto y te avientas cuentos, híjole, te ujú. puedes aventar unas mamarrachadas. No, tremendas. Y creo yo que mientras te escucho hablar de esto, pienso que si no han escuchado quienes nos escuchan el primer episodio de Integrar Inteligencia Dual y demás, estamos hablando mucho de todo lo que hay, no hay, puede ser y tal. Y creo que aquí en este momento no hemos expresado qué chingados es la inteligencia dual. Entonces, te invito, por favor, a Claro. partir de esto, ¿cuál es esa estructura Ándale. fundamental a partir de la cual estamos hablando? Para desde eso, yo creo que es básicamente en lo que nos vamos a tardar el resto del episodio, nada más entender cuál es esta estructura, cómo se ve, cómo se entiende. Y les anticipo que en los siguientes episodios vamos a ir trabajando en las diferentes expresiones de esta inteligencia y de cómo es que a través de diferentes experiencias de vida y demás podemos alcanzar a aterrizarla. Pero te late si nos vamos a conciencia de unidad. Totalmente. Va. Ok, entonces yo creo que ahorita que te di un poquito de mi contexto, de mi camino personal, o sea, que lo he Mm, vivido por experiencia, aparte de lo que me interesa leer y lo que me interesa investigar, pero vivido en carne propia, son estos dos extremos, de entender profundamente el mundo material y también ya navegar con la misma facilidad y la misma seguridad el mundo no material, para mm, mantenerlo en una dualidad perfecta. Este sí. mundo no material le llamamos espiritual. Entonces, yo creo profundamente en mi forma de ver la vida personal, que donde mi místico interno, el que navega el mundo espiritual, y el ingeniero estratega que ve el mundo material, están viendo lo mismo y están interpretando lo mismo, ahí es donde yo le pongo muchísima atención. Mm, Cuando la mente espiritual y la mente material están dándose la mano y están viendo lo mismo, están interpretando la misma realidad. Es mm, algo muy fuerte. Es decir, estas dos maneras polarmente opuestas de interpretar y estructurar la realidad están en armonía coherente. Así es como mm. yo lo interpreto. Podríamos Entonces, decir como que se dejan de pelear, o sea, si pensáramos en dos personas con dos puntos de vista completamente diferentes, es como ajá. me dejo de pelear, encuentro la validez en lo mío, pero simultáneamente encuentro la validez en tu discurso también. Y adicionalmente veo el valor que yo sé que Mm, tú, Luca, tienes una visión opuesta a la mía.
pero valoro que exista tu valor opuesto. Aunque me O sea, incomode, le doy aunque me fuerza confronte. Ujú, porque sé que lo que tú le agregas a este sistema dual, yo no lo puedo dar. ujú. Que yo para alcanzar este estado superior de conciencia, te necesito. Exacto. Sí, Es fundamental. para evolucionar necesito este otro lado que es polarmente opuesto a mí. Me Y que yo dejo, no tengo alcance. exacto, y me dejo de pelear con él, no porque no sea contradictorio, porque lo sigue siendo, pero es como, igual te necesito, ¿no? O sea, eres parte de mi Abrazo tu, evolución. ahí yo creo que sería abrazo tu contradicción, Ujú, valoro tu contradicción. ujú, ujú. Ahí es donde cambia totalmente, ¿no? Maravilloso. En muchas sesiones de parejas y de tríos que hemos tenido, tríos de terapia que hemos tenido, hemos dicho donde cambia el momento en donde valoras la diferencia. Ujú. Ya no estás queriendo ganarle a la diferencia, ya no quieres aplastar la diferencia del otro. Sí. Te das cuenta del profundo valor de sustento de este sistema en donde la diferencia le agrega ese valor de sostenibilidad a la relación y ya Totalmente. cambia completamente. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? La inteligencia dual, ¿a qué me Ujú, refiero? Tenemos que empezar con lo mínimo de filosofía. Para mí Dios, y si la palabra Dios hace mucho ruido, para mí Dios es igual a conciencia. O sea, borra la palabra Dios y pongo conciencia. Es decir, conciencia es la base de todo en el universo. Yo creo que hace 2, 3 años un grupo de científicos picudísimos, Donald Hoffman, liderados por Donald Hoffman, comprueban matemáticamente que antes del tiempo y el espacio hay algo que ellos le llaman conciencia. Es ujú. decir, la conciencia no emerge de lo que salga del tiempo y el espacio. No, el Antes. tiempo y el espacio emerge de la conciencia. Claro. Entonces, eso es un cambio desde el punto de vista de ciencia. Te lo juro que yo creo que es de la magnitud de cuando Galileo dijo lo que Ujú, dijo, claro. cuando Einstein dijo lo que dijo. Esto que está sucediendo en estos días Ujú, va a venir a cambiar la manera en la que observamos la realidad de esa magnitud. Es un ujú, antes y después. Es decir, antes de que tengamos esta experiencia humana dual, ujú, tiempo-espacio es otra dualidad, información-energía es otra dualidad, la experiencia humana es dual, los hemisferios del cerebro, etcétera. Entonces, ujú, antes de esto, hay una fuente primigenia, hay un origen que vamos a llamarle conciencia. ujú, Si le quieres llamar, si a eso le quieres llamar Dios, también es válido, ujú, siempre y cuando yo soy muy exigente como abogado, siempre y cuando como un contrato. Esto es Dios, es ujú. esto a lo que estamos diciendo, a esto me refiero con Dios. No el Dios religioso, no el Dios de los pecados, ni de comer carne en Semana Santa y esas cosas, nada que ver. Esto es la fuente del universo, de todo lo que emerge del universo, sí. Justo quiero aclarar cuando haces este ímpetu en que Dios no como no comer carne y todo esto, es entender que religión es una manera de fundamentar, estructurar, organizar un pensamiento que surge de lo espiritual, pero ya en una experiencia muy humana, muy tangible. Entonces, sí quiero yo que aquellos que nos escuchan, cuando de pronto hablamos de una cuestión que tiene que ver con Dios o que tiene que ver con esta parte espiritual, lo pensemos antes de que el ser humano le meta mano. Porque si el ser Yo me voy, humano le mete mano ajá, nada más, ya va a estar hecho a imagen y a semejanza desde sus nociones de las cosas y tal. Entonces, por eso no es que descartemos las prácticas religiosas porque pues si vienen de un buen lugar que sigan viniendo. Sin embargo, si lo reducimos a eso, ya estamos hablando de la interpretación de, y si ahorita hay reinterpretaciones de la religión desde San Pedro hasta la actualidad, de qué cabe y qué ya no cabe y en qué podemos flexibilizar por un criterio de la actualidad, pues imagínense, sería como creer que a partir de eso se forma Dios. No, 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 espérate, esto es antes de antes de antes de antes de antes de es tiempo y más, espacio. esto que estoy diciendo, imagínate que es la historia cuando aparece el primer, la vida Ajá, unicelular en sí, el sí, 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 planeta sí, sí, Tierra. Bueno, esto es antes de eso. Es sí, antes de que haya grupos tribales, primates, dinosaurios, mucho antes. Es sí. la inteligencia sobre la cual está montada todo este tipo de cosas. Sí, yo me lo Entonces, imagino visualmente nada más, como si fuera el proyector, la conciencia,
y esto que proyecta el resto de la vida, ¿no? O sea, es como de ahí emerge y la imagen física, o sea, es que es bien difícil ponerlo en palabras, ¿no? Pero así yo me imagino como un punto de fuga, como algo de lo que emerge todo, es como si Ajá. estuviéramos hablando de eso, ¿no? Perfecto. Entonces, en términos otra vez muy aterrizados, es el origen de todo es conciencia. La Sí. fuente de todo es conciencia. La fuente creadora de todo es conciencia. Y todo lo que nos rodea son diferentes expresiones de conciencia. Ujú, Una piedra es una expresión de conciencia, un planeta es una expresión de conciencia, una estrella, un hoyo negro, los dos perros que están acostados en mis pies, las flores, todos son expresiones de conciencia. ujú, Algunas de esas expresiones de conciencia son conscientes que son expresiones de conciencia. ujú. La experiencia humana. La Correcto. experiencia humana es una expresión de conciencia que se está haciendo consciente que es una expresión de conciencia. Wow. Y todo lo que está buscando la conciencia del universo es observarse a sí misma. Es todo lo que está buscando. Entonces, está buscando diferentes caminos, infinitos caminos, para poder observarse, entenderse. Para poder lograr esto, aquí es donde ahora sí viene la estructura matemática. La conciencia unidad, esta conciencia que es todo, Ujú, que es unidad en todo, para poder observarse forzosamente, y siempre enfatizo mucho en la palabra forzosamente, tiene que dividirse, ujú, tiene que dualizarse, ujú, tiene que expresarse como dos. ujú, Y esta expresión de dos, una de las cláusulas de términos y condiciones es que esta segunda expresión ujú. es consciente, no sabe que es la unidad, porque si Claro. no se colapsa, tiene que no saber que es una dualidad. Esa es una característica de la dualidad, que no sepa que es unidad, Ujú. para que la dualidad va a estar interactuando para que encuentre una expresión en donde la dualidad se puede integrar en unidad. Espérate, Y es que ahora sí, estoy feliz. ok, me mataste en el clímax de la canción. Perdón, pero es que necesito que entendamos una cosa que es fundamental, que es de la conciencia se separa para conocerse y para que se conozca tiene que haber un inconsciente para eventualmente volverse a unir. Entonces, conciencia inconsciente es una de las dualidades que obviamente más me podría apasionar en la vida como psicóloga, ¿no? Pero es esta manera de volverse a ser la consciente, la conciencia que ya es consciente de que existe en inconsciencia y de que existe en conciencia. Ujú. Exactamente. Entonces, bueno, quita la palabra conciencia, inconsciencia y seguimos nada más con la estructura matemática. Es un negativo y un positivo, nada Sí. más. ¿Ok? Esta unidad se expresa, en otras palabras, la conciencia del universo. Ya Mm, sé que estoy diciendo palabrotas, pero esta conciencia del universo forzosamente se tiene que expresar en tres estados, en mm, tres manifestaciones, en mm, tres transiciones, la mm, palabra que más te guste, para poder cerrar un circuito. Y es conciencia en una forma de unidad, ujú, conciencia como una dualidad ujú, y conciencia de una dualidad en unidad. ujú, Este juego de palabras tan simple, en esas tres estados, con la conciencia, cierra un circuito de autoconocimiento sostenible. ujú, Y ahora sí, con este circuito, la conciencia hace el primer átomo, ¿no? A ujú, través de esta misma estructura se separa el protón, el electrón, y a través de atracción y repulsión sigue existiendo aquí arriba el protón y el electrón, pero ahora trabajando en unidad. A ujú, través de repulsión y atracción se hace un sistema que se mantiene la dualidad, es decir, hay un protón y un electrón separados, pero al mismo tiempo ya trabajan como equipo, ujú, trabajan como una unidad y ahí se sostienen infinitamente. Te ujú, acabo de describir el primer átomo de hidrógeno, que es el primer elemento del universo, es la primera expresión de Dios ujú, en el universo, es el primer elemento de la tabla periódica. Después de ese primer elemento, empieza a mutarse y empieza a crear todos los demás elementos. Entonces, la mamá, la semilla de la tabla periódica, de todo lo material en el universo, es un protón y un electrón de hidrógeno
que están en unidad, una Ujú, dualidad que está en unidad. Ahora sí, quita la palabra protón y electrón como una dualidad, la materia y el espíritu, exactamente lo mismo. ujú, El masculino y el femenino, exactamente lo mismo. Otra dualidad es la naturaleza y lo que se separa de la naturaleza son los humanos. Los humanos estamos separados de la naturaleza y ahora tenemos que encontrar la manera de coexistir con la naturaleza. ujú, Entonces, cuando entiendes este sistema, esta arquitectura de inteligencia y sabes qué es una dualidad y qué no es una dualidad, y le cuelgas dualidades a este sistema y siempre, el 100% de las veces, se cumple. ujú. Entonces, se vuelve medio un oráculo, si lo quieres ver así, Sí, sí, en sí. el sentido de, ok, ya entendí la estructura que siempre tiene que hacer la conciencia. Ujú, Y ya sé qué son dualidades y qué no son dualidades. Ya le meto una dualidad a este algoritmo y siempre se cumple. ujú. Entonces, se vuelve algo de veras hasta mágico en ese sentido, Sí, pero sí. tiene una razón y tiene una lógica matemática, y enfatizo mucho lo matemático, porque al ser matemático se vuelve innegable, Ujú, y esa palabra es fundamental, porque ya cuando demuestras que 2 más 2 es 4, no vamos a gastar un minuto en demostrar lo contrario, es innegable. ujú, La conciencia unidad forzosamente tiene que tener un observador separado del observado. Tiene que ujú, haber una dualidad. Y esta dualidad se tiene que integrar en una unidad. ujú, Con esta sistemita, con esta arquitectura, la conciencia, por ejemplo, aprende. ujú, La conciencia evoluciona. ujú, Se hace un circuito autosostenido de la conciencia. La conciencia se puede sostener en este universo. El ujú, ejemplo del átomo de hidrógeno se sostiene infinitamente. Existe lugar. Esa palabra es fundamental para ujú, que la conciencia pueda existir. ujú, Tiene que seguir esta estructura. ujú, Esta estructura, es más, cuando entiendes esto, la dualidad se vuelve igual de sagrada, ujú, igual de divina que la unidad. ujú, Y ujú, yo, aquí yo tengo un punto de vista posiblemente diferente a muchas escuelas espirituales, donde la dualidad la ven como esta ilusión, le llaman, ¿no? ujú, Esta proyección, ilusión, porque ujú, la verdadera fuente está en la unidad. Ni madres. ujú. La conciencia unidad divina, totalmente de acuerdo, Sí, necesita, esa claro. palabra es fundamental, Sí. necesita expresarse como una dualidad. Entonces, la dualidad, al ser necesaria y forzosa para la unidad, se vuelve igual de divina, se Sí. vuelve igual de sagrada. Entonces, tienes que integrar la dualidad, no tienes que aplastar la dualidad, no tienes que negar la dualidad. Por ejemplo, este dilema dual del catolicismo antiguo de la carne, la materia, es animal y nos tenemos que separar de lo Mm, animal, nos tenemos que separar de estas voces que vienen de la carne, ¿no? Mi madre, tienes que abrazarlas, tienes que escucharlas, tienes que abrazarlas en conciencia, tienes ujú. que integrarlas. Sí, sí. Cambia completamente el problema a solucionar. Perdón, sí, adelante. Sí, sí, que es que me vienen como varias ideas a la mente que como muy, ya sabes que a mí me gusta aterrizarlo como en humano y muy tangible, ¿no? Porque, insisto, me cuesta trabajo esta parte del pensamiento científico y para los que les cueste como a mí. Yo me lo imagino que es un poco, a ver si me ayudas a armar el ejemplo. Lo pensaba como en, ok, como si dos personas estuvieran viviendo en una casa. No sé si me va a salir, ¿ok? Entonces tú me ayudas. Y están contenidas en una conciencia de unidad, pero no saben que existen, ¿no? Y entonces de repente se topan, así salen de una habitación y se topan y se ven y es como, ah, resulta que existo a partir de que tú me estás viendo y que yo te estoy viendo a ti, ¿no? En ese momento nos encontramos y un rato tal vez me va a confrontar existir y me va a confrontar que existas porque entonces ya no soy lo único que hay, pero de pronto hago las paces contigo y empezamos a trabajar en equipo y entonces resulta muy útil que estemos juntos, ¿no? Es como esta parte. Entonces, yo me lo imagino como un poco así desde el sentido de la otredad, ¿no? Desde el sentido de cuando me miro a través de los ojos del otro.
Y esta pelea, así como es absurdo lo que decías hace un rato de que si es, no, yo qué sé, la Matrix o si es esta cuestión que no tiene que ver conmigo y tal, yo diría, no, es tan estúpido como pelearte con que una mujer es mejor que un hombre porque la mujer puede crear vida. ¿Y tipo qué necesita para crear vida, güey? Pues un esperma. O sea, que resulta que eso, veamos, el canguro es otra cosa y nos da sin duda alguna una sensibilidad y cuestiones que van por otro lado, pero insistir en no te necesito, pues es el camino a más discriminación, a más racismo, a más violencia, a final de cuentas, porque es Imagínate una relación insistir íntima de dos. justo que puedo sin ti, cuando la gran realidad es que te necesito muchísimo y coexiste la posibilidad de ser independientes, ¿no? Y de ser, ¿no? Estar fusionados en una tal vez hasta codependencia, pero como en la posibilidad de alcanzar una interdependencia. Entonces, lo miro así desde un lugar de si lo vemos como en una transición un poquito más espiritual de desarrollo humano, por ejemplo, desde la mirada del budismo, ¿no? Yo vengo al mundo inconsciente, ¿no? Voy construyendo un ego para presentarme al mundo y transitar por la vida y demás, para eventualmente darme cuenta que el ego era el caballero de la armadura oxidada, ¿no? Esta fachada que yo me estaba poniendo para presentarme a la vida, y la vida me va sugiriendo el proceso de ayoidad. Es decir, Ujú, el irme quitando el yo para que en el ujú. momento que me muera me pueda volver a diluir con todo lo que es el no yo, ¿no? Entonces, creo yo que desde diferentes aristas podemos ir como sintetizando y empezando como con argumentos finales, que esta conciencia de unidad, si lo dice el protón, neutrón, átomo, si lo dice la espiritualidad del budismo y tal, pues es algo que está ahí y por lo mismo es algo que quiero seguir explorando. ¿Cuáles dirías que son tus argumentos de cierre de este episodio, Guille? Ahorita nada más lo que estabas diciendo de la otredad, te voy a poner un ejemplo, otra vez física cuántica, en donde Ujú, la realidad que no se observa no existe. Esto ya ujú, está demostrado matemáticamente y científicamente que la realidad solo existe al observarse, ¿no? ok, Esta parte de la doble ranura, el experimento de la doble ranura, etcétera. Pero esto en la vida práctica, el tú y yo, esta otredad de la que tú hablabas, esta experiencia humana de la misma arquitectura vivido por los hombres, es cuando alguien, tú apuntas y dices, le compartes a tu mejor amiga ujú, algo y la otra amiga te dice, yo también lo veo. ¿Tú también eso lo es. ves? Gracias. ¿No? Ya no estoy loca. Sí Sí. existe. Existe. En el momento que tú lo ves, yo también lo veo, los dos estamos verbalizándolo y nos cercioramos de que existe. Igualmente, internamente, ahora velo como yo, Guillermo, y tus pacientes de terapia se sientan contigo porque ya se vieron al espejo y ya se dieron cuenta que necesitan ayuda. Ujú. Si eso no sucede, no se No sientan llegan, enfrente. claro. O Es no lo exactamente, sostienen. Ujú, estamos repitiendo la misma estructura de los tres ejemplos, está presente en esto. Entonces, la conciencia tiene que observarse para existir ujú, en todos y en infinitas maneras de expresarlo. Es la ujú, misma estructura para todo. Entonces, cuando entiendes profundamente esta estructura, y ahorita dijiste un ejemplo de lo que escribí hace poquito, el tema de machos y hembras, porque ya no me gusta ni llamarlo hombres y mujeres, porque el término hombre y mujer ya queda muy, muy suelto ese. ujú, Entonces, si le llamo macho y hembra, es una dualidad matemática perfecta. Se necesita un macho y una hembra para procrear vida. ujú, Punto. ujú, Eso es forzoso. ujú, Entonces, la naturaleza, que es una expresión de la conciencia unidad de Dios, necesita esta estructura, seguir esta receta para procrear. Y cuando entiendes profundamente, hasta la médula, esta inteligencia dual, te das cuenta que el positivo y el negativo tienen el mismo valor, ujú, valen lo mismo. ujú, Es decir, si yo le quito el positivo, se cae la dualidad y la conciencia no se puede observar. ujú, Entonces, el valor de los dos es igual. No puedes quitar uno u otro. Entonces, si el valor es igual del positivo y negativo, ahora sí le ponemos palabras, hembra y macho. Perfecto. Si el valor de la hembra y el macho es igual, igual. esto quiere decir que la opinión de la hembra es igual que la del macho, los sueños de la hembra son igual que de valiosos que los sueños del macho, la opinión, las aspiraciones,
ujú, todo es igual porque la dualidad vale lo mismo. ujú, Entonces, cuando entiendes profundamente la estructura matemática innegable, ujú, se te hace mil veces más fácil navegar lo que antes era muy complejo. Cuando ya le metes temas psicológicos, sociológicos, lo que ujú, me hizo mi papá, antropológicos, lo que me hizo mi mamá, lo que ujú. me dijo mi esposo, se vuelve un cuento muy complejo. Claro. An- Antes de que se vuelva complejo, hay una estructura matemática que si la observas te ayuda muchísimo Ujú. a enfrentar lo complejo. Sí. Yo cerraría con la idea, equipo que nos escucha, que justamente sí se pone complejo por la ambigüedad y la particularidad y todos estos como recovecos de la mente humana y de la experiencia de cada uno, pero si regresamos continuamente a verlo desde este lugar, yo les diría es como, ¿no? Como volver a tomar un respiro y volver a tomar rumbo. Es esta parte de regresar al centro, ¿no? Que muchas veces decimos de regresar a nuestro centro. Espero que hayan disfrutado este episodio. Vamos a seguir hablando de estos temas desde diferentes aristas. Guille, gracias por tu tiempo. Feliz de la vida. Gracias a ti por la invitación. Maravilloso. Nos vemos dentro de un mes para el siguiente episodio de esta serie y les mando un abrazo con todo cariño.